Sí, pues sí, estamos primero, estoy aquí de reemplazo por petición de la senadora Proboste que preside, que se está esperando el resultado de su PCR que se sacó hace un rato. Y entiendo que en algún momento dijo que se iba a conectar, por lo menos para seguir la sesión. ¿Qué tenemos en la cuenta, secretaria? Presidente, en la cuenta hay 3 mensajes del presidente de la República. Con el primero se presenta la discusión inmediata para el proyecto de ley que regula los biocombustibles sólidos. Y con los 2 siguientes hace presente la suma urgencia para los siguientes proyectos. El que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en cuanto a la remuneración de los integrantes del panel de expertos, el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, y el que perfecciona la Ley 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica, desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica. Esos son los documentos de las cuentas, las 3 urgencias del presidente de la República. Muy bien. En cuanto a la tabla, presidente, se encuentra en tabla el proyecto de ley que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón de todo el país a contar de la fecha que indica. Y para ello se ha invitado a las siguientes personas. Al profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile e ingeniero civil, señor Humberto Verdejo. Y al director ejecutivo de la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR AG, señor Javier Bustos Salvaño, y al presidente de la Asociación de Transmisoras de Energía, señor Javier Tapia. Eso es lo que hay para el día de hoy, presidente. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. ¿Hay algo respecto a la cuenta, colegas, que quieran manifestar? Sí. Solo si el proyecto que mandó el Ejecutivo lo pueden poner en tabla la próxima sesión. En la urgencia, sí. Porque ¿cuál de todos? Porque eran 2. El 13664. El 1366408. Uno es el que está con discusión inmediata, el que regula los biocombustibles. Ese. Sí, ya. El que está con discusión inmediata. El primero que... Si está con discusión inmediata, tiene que discutirse en primer lugar. Sí, pero tenemos que tener Presidente, tenemos que tener conciencia que la próxima semana tenemos presupuesto, o sea, no vamos a sesionar esta comisión. Yo creo que ese es el primer acuerdo que tenemos que tener, obvio, porque vamos a estar sesionando en presupuesto. Nosotros ya lo acordamos en 2 comisiones, así que imagino que esta será también otra, así que habrá que... Pero no nos enredemos. No nos enredamos. Vamos a ver el tema de funcionamiento por presupuesto seguramente el viernes, una vez que sepamos que la Cámara despacha. Si la Cámara despacha el jueves, nosotros vemos el viernes en comité toda la próxima semana. La idea era partir el lunes, si se puede, y ahí nos vamos a acomodar. No, de acuerdo, pero era un dicho, porque sabemos que el miércoles vamos a estar ocupados. Entonces... No solo tenemos ese problema, tenemos varios otros. Sí, parece que sí. Varios otros. Parece que sí. Así que vamos a tener que hacernos el ánimo. Entonces vamos a proceder a escuchar a nuestros invitados, si es que no hay alguna otra sugerencia. No. Partimos entonces por don Humberto Verdejo, dijo usted. Así es. Muy buenos días a todos nuestros invitados, a los que están conectados. Si está don Humberto por ahí, partimos con él. Ahí está. Don Humberto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, senador. Buenos días a todos y todas. Le damos la palabra entonces para escuchar su opinión respecto de este proyecto que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas. Inmediatamente. Tiene la palabra. ¿Se ve bien la presentación? Sí. No está acá, ¿no? Por su intermedio, señor presidente, saludar a todos los senadores y senadoras y muchas gracias por la invitación. Y de manera inicial, indicar que creo que estamos de acuerdo en que hay que avanzar en un proceso de descarbonización, pero ese proceso debe ser de manera gradual, de tal manera de poder salvaguardar ciertos aspectos que voy a comentar durante la presentación. Lo primero es que en el momento que pensemos reemplazar
centrales a carbón por centrales RNC, renovables no convencionales, principalmente sol y viento, el reemplazo no es 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? A manera de ejemplo, en el lado izquierdo tenemos el perfil de generación de una central a carbón, que más o menos es plano, y en la hora punta del sistema, que entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, se produce el máximo uso, puesto que en ese periodo del día no tenemos sol. En el caso de las centrales solares, generan principalmente entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, es decir, cuando tenemos sol presente. De tal manera que no es correcto hacer la equivalencia, que por ejemplo 5 megawatts de centrales a carbón equivalen a 5 megawatts de centrales solares. Entonces, ese es el primer mensaje. El reemplazo no es 1 a 1. ¿Y por qué? Puesto que las centrales solares no generan energía en las horas de mayor demanda del sistema. Entonces, cada megawatt de potencia de una central solar o eólica equivale al 25% de una central a carbón. Es decir, hay una relación de 1 a 4, más o menos. De tal manera que si queremos reemplazar esos 5.000 megawatts de carbón, necesitamos al menos 20.000 megawatts de energía renovable, por el tema de la indisponibilidad de recursos, principalmente las centrales solares, producto de la radiación, y las centrales eólicas por la variabilidad del viento. Entonces, el primer mensaje es ese: el reemplazo no es 1 a 1 y por lo tanto necesitamos mucha capacidad instalada adicional. Después, quiero mostrarles cómo se satisface o cómo se cumplió la curva de demanda para el 21 de agosto de este año. Estos son datos que entrega, por supuesto, el coordinador. En primer lugar, utilizamos las energías más baratas, que es la central solar, y evidentemente la utilizamos solamente en los espacios y horas del día donde tenemos radiación. Después vamos con las centrales eólicas, que indudablemente tienen un costo equivalente a la energía solar. Después vamos con otras energías, que son la geotermia, el biogás y algunos tipos de biomasa. Después vamos con las centrales hidráulicas, con las de embalse y las de pasada, y teniendo en cuenta que estamos en un periodo de sequía y adicionalmente estamos con un decreto preventivo de racionamiento. Y el resto de la demanda, o el resto del tiempo, o el resto de la demanda, mejor dicho, durante las 24 horas del día, se abastecen con carbón. Y ese es otro elemento importante, es decir, en gran parte de las horas del día, el 40% de la demanda se abastece única y exclusivamente con carbón. Después, lo que falta con gas natural, e indudablemente el gas natural para nosotros, para la operación del sistema eléctrico, es condicionante desde el punto de vista que permite complementar la falta de carbón, y lógicamente con la nueva norma técnica del gas natural flexible, probablemente habrá mayores restricciones de uso del gas natural y el resto del día con diésel. Y aquí aparece una contradicción, puesto que las 24 horas del día del 21 de agosto de 2021, que no es solamente el único día del año en que se produjo esta situación, las centrales diésel estuvieron funcionando las 24 horas del día. Entonces, de por sí ya hay un problema, puesto que las centrales diésel no deben operar más allá de 4 horas diarias, 5 días a la semana, y la estamos utilizando las 24 horas del día, porque las centrales diésel son para operación de respaldo, no operación permanente como las otras centrales. Entonces, ¿qué pasa si sacamos el 100% del aporte de carbón? Y eso ustedes lo pueden visualizar, que hay una gran parte de demanda que va a quedar sin ser abastecida. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Uno, podría decir, construyamos muchas centrales solares y muchas centrales eólicas, y que eso nos van a permitir abastecer esta demanda con esta relación 1 a 4. Pero indudablemente tenemos el problema que las centrales solares solamente funcionan en este periodo del día y lógicamente deja fuera la noche y la madrugada. Entonces, seamos más positivos aún y digamos, bueno, además de las centrales solares y las centrales eólicas, construyamos sistemas de almacenamiento, de tal manera que pudiésemos abastecer la demanda en las horas en que no hay radiación. Pero desafortunadamente en Chile no tenemos sistemas de almacenamiento instalados, y lógicamente para complementar el uso de las renovables, particularmente la energía solar, necesitamos almacenar esa energía y utilizarla en las horas donde no tenemos recursos por parte de radiación. Pero seamos positivos, supongamos que se puede, que tenemos todos los recursos para que genere la central de carbono. El problema está resuelto y la respuesta es rotundamente no.
puesto que hay dos problemas que afectan o que están implícitamente en la definición de un sistema eléctrico que opera en corriente alterna, como es el nuestro, y que están asociados a los problemas de inercia y estabilidad de frecuencia. Para entender el concepto de inercia, es muy sencillo pensar que si nosotros tenemos una rueda de una bicicleta que está girando, si nosotros la queremos detener, fácilmente con las dos manos o con una mano podemos detenerla. Pero en el caso de una rueda más grande, por ejemplo la de un camión minero, nosotros no podemos hacer ese ejercicio con la mano. Por lo tanto, la inercia es un elemento fundamental que necesita el sistema eléctrico y que solo lo dan en grandes cantidades o aportan al sistema las centrales convencionales, que son las térmicas y las hidráulicas. Pero como tenemos cada vez menos agua, estamos dependiendo cada vez más de las centrales térmicas. Y la segunda componente es la estabilidad de frecuencia, que está dada por la condición inherente que tiene el sistema eléctrico nuestro y todos los sistemas eléctricos del mundo que funcionan en corriente alterna. Y para mostrar ese concepto, vamos a pensar de manera ilustrativa en una bicicleta. Esa bicicleta tiene como finalidad empujar un carrito, que supongamos que es la demanda, y la idea es que esa bicicleta siempre se mueva a una velocidad constante, que está en torno a los 50 ciclos por segundo. Ese es el objetivo para que el sistema opere con sincronismo. Entonces, las centrales, ¿cómo aportan? Las centrales pedalean. En el fondo, las centrales a carbón, las centrales diésel, la hidráulica y las eólicas y el gas natural pueden pedalear y hacer mover la bicicleta. Pero en cambio, las centrales solares no tienen la posibilidad de pedalear. Entonces, para lograr el efecto equivalente al pedaleo, es necesario incorporar elementos adicionales basados en electrónica de potencia. Entonces, el problema que tiene nuestro sistema es que depender solamente de centrales renovables nos va a dejar en un estado de complejidad de la operación del sistema, puesto que vamos a perder esa posibilidad del pedaleo más rápido o más lento que da las centrales a carbón, las centrales diésel y las hidráulicas, y el gas natural. El caso de la central eólica es bien particular porque tiene un problema que le cuesta pedalear a una velocidad constante. Entonces, si bien es cierto, puede pedalear, no lo hace de una manera tan armónica como si lo hacen las centrales térmicas y las centrales hidráulicas. Entonces, ese es el concepto de estabilidad que se tiene que cumplir para que el sistema opere y funcione y no tengamos los famosos apagones. Después, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en la operación del día y eliminamos todas las centrales a carbón y adicionalmente las centrales diésel y el gas natural, puesto que también hay un proyecto de eliminar todas las centrales contaminantes? Indudablemente el sistema va a operar en una condición extremadamente inflexible, puesto que solamente vamos a tener las centrales solares que van a producir energía durante el día, las centrales eólicas que les cuesta pedalear de manera sincrónica y las únicas que van a poder pedalear más rápido o más lento para estar siempre en la velocidad constante que pide el sistema. Las centrales hidráulicas con menos agua van a tener la posibilidad de pedalear en menor fuerza. Entonces, solamente vamos a depender de las centrales hidráulicas. En el caso más extremo de sequía, vamos a estar en una situación muy, muy compleja para la operación del sistema. ¿Y qué pasa si nosotros utilicemos durante todo el día la mayor cantidad de energía solar o renovable que requiere el sistema? También vamos a estar en un problema, puesto que independiente que tengamos infinitas centrales renovables no convencionales a lo largo del país, el sistema siempre tiene que operar abasteciendo la demanda. Entonces, indudablemente, a pesar de que tengamos muchas instalaciones renovables, habrá un gran porcentaje de energía que se va a perder, puesto que no se va a utilizar para el pedaleo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Avanzar decididamente en los sistemas de almacenamiento masivos. Y ahí es donde nosotros, como sector, estamos bastante, muy, muy atrasados. ¿Y qué pasa durante la noche? Indudablemente la situación es más compleja, puesto que durante la noche las centrales solares no pueden pedalear, las centrales eólicas les cuesta pedalear más rápido, más lento o sincronizarse, e indudablemente estamos dependiendo fuertemente del carbón, el diésel y del agua. Y a menor agua vamos a tener que utilizar más gas natural y más diésel. Y ahí entramos nuevamente en la paradoja de la nueva norma técnica de gas natural flexible, que no es lo más adecuado para la operación del sistema. Entonces, el problema no es el reemplazo 1 a 1,
El problema no es usar solamente energía renovable no convencional, puesto que no nos sirve para todas las horas del día, puesto que no tenemos sistema de almacenamiento. Tenemos una condición extrema de sequía, por lo tanto, las únicas centrales que nos permiten dar o compensar el suministro son las centrales a carbón, el gas natural y el diésel. Si eliminamos el carbón, necesariamente vamos a tener que subir el uso del gas natural, y la norma técnica que aprobó o que publicó la CNE hace poquito va en un sentido contrario, y adicionalmente vamos a depender fuertemente del diésel. Y el diésel, como ustedes bien saben, es un combustible contaminante, e indudablemente las capacidades logísticas del país no están dadas para usar el sistema con tanto uso de petróleo. A modo de resumen, acá aparece que durante el día la central solar sí funciona perfectamente bien, puede abastecer la demanda, puede ayudar al pedaleo, puede desplazar de una u otra manera a los combustibles contaminantes, pero después tenemos por otro lado que durante el periodo de la noche y la madrugada las centrales solares no funcionan, puesto que no hay radiación, y en la medida que no tengamos sistemas de almacenamiento no vamos a poder hacer el recambio a las centrales renovables, y adicionalmente que por cada unidad de central a carbón necesitamos 4 unidades de central renovable para lograr tener lograr tener el mismo efecto durante la operación. ¿Qué pasa respecto al sistema de transmisión? Que también es una restricción. Para eso, simplemente considerar lo siguiente: pensemos en una autopista, en las horas no punta, si nosotros queremos trasladar carga de un punto a otro, no tenemos problema de desplazamiento, no tenemos problema de tacos, no existe congestión, pero indudablemente en la medida que estemos cerca de las horas puntas, que para el sistema eléctrico son entre las 6 y las 10 de la noche, aparecen los tacos, aparecen las congestiones, e indudablemente trasladar una carga de un punto a otro demora más tiempo y no se puede lograr con el objetivo que originalmente está planteado. Entonces, esa es la situación actual que tenemos en el sistema de transmisión eléctrico, que en el fondo lo que tenemos es una congestión de las líneas, sobre todo en las horas puntas, producto que no tenemos mayor capacidad para ir más rápido a través de esa carretera. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que se puede hacer? Bueno, construir una nueva pista, es decir, ampliar la pista con una segunda o tercera pista, y que eso se conoce como repotenciar una línea ya existente, y que eso es lo que se ha hecho, y hay varios planes de obra en el coordinador para repotenciar líneas ya existentes y no tener que construir líneas adicionales. Sin embargo, el repotenciamiento de líneas no siempre es la mejor alternativa, y en algunos casos va a generar saturación, puesto que a mayor ingreso de proyectos de energía renovable no convencionales, necesariamente vamos a necesitar más carreteras. ¿Cuál es la otra alternativa y en la que se está trabajando? Es construir una nueva carretera que vaya en paralelo a los circuitos ya existentes, de tal manera de dejarla como una línea que permita traer hacia los centros de consumo la mayor cantidad de energía renovable no convencional. ¿Cuál es el problema que tiene la construcción de nuevas carreteras o de nuevas líneas de transmisión? Evidentemente, la evidencia nos muestra lo que ocurrió con la línea Escardón-Espolpaico, con el proyecto de interconexión, que se demoró muchísimo tiempo en la puesta en servicio, principalmente por temas o por problemáticas con las comunidades y con los defensores de las comunidades y los entornos donde impactan, digamos, las construcciones de estas obras. Y hay que tener en cuenta que toda nueva carretera o toda nueva línea de transmisión la vamos a tener que pagar todos, y respecto a un proyecto de generación, un proyecto de generación se puede demorar entre 1 y 3 años, pero un proyecto de transmisión se puede demorar hasta 10. Entonces, el construir una nueva línea genera una incerteza tremenda, puesto que no estamos seguros de que aquí a 10 años el nuevo proyecto de línea ya está construido, e insisto, la experiencia nos indica que el error que se cometió con la línea Cardón-Espolpaico habría quedado subsanado en la medida de la nueva ley de transmisión, que incluía, por supuesto, un estudio de franja para las nuevas líneas, particularmente para el proyecto Quimarlo-Aguirre, pero como ustedes bien saben, la CNE eliminó el estudio de franja de la línea Quimarlo-Aguirre, que sería el eje trascendental para avanzar en un proceso de descarbonización. Por lo tanto, el riesgo asociado a la construcción y operación de esa línea en las fechas estipuladas es muy alto. Para ir cerrando,
estamos todos de acuerdo que nuestro sistema en algún momento debe ser 100% renovable. El cambio climático y la estrategia es indudable y nadie lo puede cuestionar, pero indudablemente la descarbonización en nuestro país debe ser un proceso que debe ser revisado y no establecer una fecha límite. Estaba revisando antes de la presentación lo que ocurre en California. California, en Estados Unidos, ha tenido varios apagones por la gran penetración de energías renovables no convencionales. Para momentos de gran demanda, el sistema no ha sido capaz de responder a esas variaciones que tienen las RNC. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho California? Ha establecido su proceso de descarbonización al 2045, teniendo en cuenta varias estrategias. Primero, robustecer el sistema de transmisión, incorporar mayor capacidad instalada para poder hacer el reemplazo con esta relación 1:4, e introducir sistemas de almacenamiento masivos. Nosotros no tenemos ningún sistema de almacenamiento masivo que nos permitiese acumular energía en la medida que necesita el sistema para responder a la penetración de energías renovables no convencionales. De tal manera que no es relevante poner una fecha, casarnos con una fecha en 2030, 35, 40, sino que hay que ir evaluando el proceso o cómo va comportando el sistema en términos de las nuevas obras, que son principalmente los sistemas de transmisión y los sistemas de almacenamiento. Se debe tener clara la diferencia entre potencia y energía, y aquí vuelvo a reforzar la idea, que una unidad de carbón no se reemplaza simplemente con una unidad de sol o de viento, sino hay una relación 1:4. Y el aporte de generación con centrales hidroeléctricas será cada vez menor, puesto que estamos en situación de sequía prolongada. Las restricciones que impuso la nueva norma técnica del gas natural va en un sentido totalmente opuesto a lo que esperamos del proceso de descarbonización, puesto que los únicos combustibles que nos permiten dar estas prestaciones de seguridad al sistema es el carbón, el gas natural y el petróleo. Y no queremos contaminar, por lo tanto tenemos que dejar fuera el carbón. El petróleo es muy costoso y Chile no tiene la logística para utilizar mucho petróleo durante la generación. Por lo tanto, lo que debemos robustecer es el uso del gas natural licuado. E insisto, la nueva norma técnica del gas natural va en un sentido totalmente opuesto. Las centrales diésel, a su vez, están pensadas para un respaldo en algunas horas del día. Y como yo les mostré para el 21 de agosto de este año y para varios días de este año, las centrales están funcionando las 24 horas del día. Y eso es producto que no tenemos con qué más generar. Si no queremos echar a andar central a carbón, y no tenemos más gas natural, evidentemente la única alternativa es usar el diésel, puesto que no hay más agua y lógicamente las horas de mayor demanda, que son entre las 6 y las 10 de la noche, no tenemos energía renovable disponible. Se debe encontrar una solución para los problemas de inercia y estabilidad del sistema, que son los problemas asociados a la capacidad de pedalear en la bicicleta a una velocidad constante. ¿Y eso cómo se logra? Con los sistemas de almacenamiento y robustecer las tecnologías que sí nos permiten avanzar en una descarbonización segura y más limpia. Es decir, no usar, por supuesto, no tener que usar, por supuesto, carbón, no tener que usar diésel y fortalecer el uso del gas natural. Y para eso vamos a tener que ampliar las capacidades de los terminales de almacenamiento que tenemos en Chile. Y un tema súper importante. Necesitamos un sistema de transmisión robusto. La construcción de líneas se demora de 1 a 10 años, entre 5 y 10 años, perdón, mientras que los proyectos de generación se demoran entre 1 y 3. El proyecto Quimal Lo Aguirre es clave para el proceso de descarbonización. Son 1.500 kilómetros de línea que hay que construir y que tiene que pasar por terrenos de privados y terrenos públicos. El estudio de Franja buscaba facilitar ese proceso de negociación con los actores públicos y privados y con las comunidades, que es lo más importante, pero la CNE lo eliminó para disminuir los tiempos de construcción, pero esa disminución de tiempo de construcción asociado a la ejecución del estudio de Franja no necesariamente nos va a asegurar y nos va a dar certeza que el proyecto de Quimal Lo Aguirre va a estar construido para la fecha que se estipulado originalmente. Y adicionalmente, los sistemas de almacenamiento son clave en este proceso. El mismo Estado de California comprometió una capacidad brutal de almacenamiento para avanzar a la descarbonización al 2045. Entonces, lo que nosotros estamos mirando es solamente una parte del problema, es reemplazar las centrales carboneras por RNC, que nadie está en discusión de eso, pero eso tiene que ir de la mano necesariamente y es imperioso
con un sistema de transmisión robusto y con sistemas de almacenamiento para poder responder al problema de la bicicleta. Y adicionalmente debemos afrontar y superar los problemas de construcción de líneas de transmisión en el impacto del ambiente, pero también con las comunidades, que eso generó un gran retraso con la línea Cardona-Espolpaico y lógicamente esperamos que esos problemas no vuelvan a ocurrir. Muchas gracias, señor presidente. Esa ha sido mi presentación. Muy bien, muchas gracias, don Humberto. Entonces vamos a dejar ahora con la palabra al representante de ACENOR, Javier Bustos. Don Javier, ¿está por ahí? Sí, allá está. Sí. Tiene la palabra, don Javier. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio al resto de la comisión. Voy a proceder a compartir pantalla para mostrar la presentación. Quiero confirmar de que se pueda estar viendo bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, ante todo, gracias a la comisión por invitarnos a esta sesión, donde justamente queremos presentar la visión que tenemos desde los clientes libres respecto del proyecto de ley que se está discutiendo. En este caso en particular, nuestra agenda para la presentación es una breve introducción de quiénes somos como asociación, los impactos que hemos estudiado en base a algunas consultorías que hemos contratado y los efectos que vemos en los clientes eléctricos que podría tener el retiro del carbón en particular al año 2025. En primer lugar, la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR, es una asociación que ya tiene 25 años y que agrupa, es la única asociación que agrupa a los clientes eléctricos no regulados de distintos sectores. Tanto clientes eléctricos que van desde los 8 megas de potencia conectada hasta clientes que tienen varios miles de potencia conectada. Por lo tanto, tenemos una diversidad de representación en cuanto a nuestros asociados. Nuestros asociados responden a los distintos sectores productivos, con empresas tanto públicas como privadas, que se encuentran tanto en la industria, la minería, la construcción y el transporte, y que representan en su conjunto aproximadamente un poco más del 40% de la demanda de los clientes libres en el sistema eléctrico nacional. Y eso como breve introducción para decir que como parte de los sectores productivos, los clientes eléctricos no regulados estamos de acuerdo y estamos trabajando justamente para la descarbonización de la matriz eléctrica. Y esto considerando a través de contratos que tienen condiciones de suministro renovable que en promedio van de entre un 60 y un 70% en cuanto a nuestros asociados. Y este proceso de descarbonización que nosotros estamos apoyando y de alguna manera traccionando desde la demanda, lo que queremos es que se haga de manera eficiente, de manera segura, que se haga bien, dado que la electricidad es uno de los principales insumos que tienen los sectores productivos nacionales y que su disponibilidad y los niveles competitivos de suministro en cuanto a precios son fundamentales para la recuperación económica post-pandemia y para la competitividad de las industrias en el mediano y largo plazo. Es por eso que cuando empezó todo este proceso de discusión de este proyecto de ley, ACENOR contrató los servicios de la consultora NC, Energy Consultants, que justamente elaboró un estudio para analizar qué efectos podían haber en el sistema eléctrico y finalmente sobre los clientes libres. Ahí, solamente para resumir muy brevemente, se vieron distintos escenarios. Naturalmente un escenario extremo, que no lleguen las inversiones a tiempo para reemplazar el carbón y que implicarían subas de costos marginales de precio de la energía significativamente altos, casi del 90%. Pero incluso con el reemplazo de la capacidad carbón por nueva generación eólica, solar o incluso mayor capacidad de GNL, los escenarios analizados de todas maneras incluyen aumentos de al menos un 40% en el costo de la energía. Y esto principalmente por el mayor uso de turbinas diésel y de centrales de ciclo combinado que utilizan GNL. Y hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses en cuanto a los precios de combustible diésel y GNL en el mundo, que prácticamente se han disparado a niveles que no habíamos visto, y que en estos escenarios de retiro de las centrales a carbón implican su uso en las horas donde no tenemos sol, como explicaba el profesor Berber. Ahora bien, en un escenario extremo donde no alcanzáramos a llegar con las inversiones necesarias para el reemplazo,
vemos nosotros aumentos en el gráfico que estoy mostrando en los horarios que hay, por ejemplo, en el horario de la noche, en el horario de punta, vemos que pasamos de precios de $70 por megawatt hora a más de cerca de $120 por megawatt hora. Mientras que precios durante el día de 50 pasamos a 85, o incluso en las horas de mayor sol pasamos en precios promedios de 25 a 45, en caso que no llegaran las inversiones que sean necesarias para reemplazar este carbón. Por lo tanto, este es un punto importante porque todo lo que deberíamos de hacer sería justamente, bueno, ¿cómo hacemos para que esas inversiones lleguen? Pero también es importante considerar qué tipo de inversiones podrían llegar. Y esto es interesante porque va en línea dentro del estudio que Acera presentó hace algunas semanas y que justamente muestra que de aquí al 2025 solamente podrían llegar centrales eólicas o solares. Y es ahí donde nosotros analizamos distintos escenarios donde incluíamos desarrollo solar en el norte, eólico en el centro y sur, también eólico en el norte, pero por las mismas restricciones de transmisión que hay tanto en el norte como en el sur del país, porque no solamente tenemos restricciones de transmisión que generan desacoples para traer energía solar a la zona central, sino que también si ponemos mucha generación eólica en el sur, podemos tener problemas de transmisión, o vamos a tener problemas de transmisión para llevar esa energía hacia la zona central, donde es necesario reemplazar también centrales a carbón. Implicó tener distintos escenarios, algunos con solo desarrollo eólico en la zona justamente central y sur, y esto asumiendo obviamente todos los proyectos que ya están en construcción. Entonces, con distintos escenarios de reemplazo del carbón, tanto con eólico, solar, pero también en algunos escenarios con mayor capacidad de GNL, suponiendo que pudiera haber mayor capacidad de GNL. No vemos nosotros necesariamente que hayan proyectos en construcción, incluso los precios sostengan justamente una inversión en GNL, pero también para ver qué podría pasar en esos casos. Vemos que en el siguiente gráfico, las proyecciones de costo marginal esperado después del 2026, o sea, después del cierre de centrales a carbono en el 2025, implican en todos los casos aumentos de costo de la energía. Y aumentos de costo que van del orden del 40%, pasando de un promedio de $29 por megawatt hora a $44 por megawatt hora. Es interesante ver de que estas cifras están alineadas con los precios que se han presentado hace poco en las licitaciones de clientes regulados, donde se presentaron ofertas bajo los $30. Entonces, efectivamente, bajo los $30 sería un escenario donde el sistema está funcionando ajustadamente o bien, en el sentido de un desarrollo de largo plazo por debajo de los $30. Pero si hay una disrupción donde efectivamente hay aumentos de costos de energía, podríamos ver estos precios de contratos más altos. Y es ahí donde a nosotros como clientes libres no nos importa. ¿Por qué? Porque estos efectos los vamos a ver en los clientes. ¿Y de qué manera los podríamos ver? Bueno, en todos aquellos contratos de clientes que se renueven hasta el 2030, particularmente aquellos entre el 2026 y el 2030. Y porque estos mayores precios de energía finalmente pueden terminar impactando en lo que es la recuperación económica después de la pandemia en los próximos años. Asociado a eso, también vemos un problema en el mayor uso de diésel y GNL, porque de ahí viene el mayor costo de la energía que tenemos que finalmente pagar por el reemplazo del carbón, de manera muy acelerada. Y esto puede hacer más vulnerable al sistema y afectar la seguridad de suministro, como hemos visto cuando hay situaciones de escasez que tuvimos muy estrechos, como en el mes de agosto recientemente pasado. ¿Cuántos son los contratos que se van a renovar en los próximos años? Bueno, nosotros hicimos un levantamiento con las cifras oficiales del Coordinador Eléctrico Nacional de nuestros asociados, y la mayor parte en cuanto a energía y en cuanto a cantidad de contratos se va a estar renovando de aquí al 2030. Por lo tanto, cualquier perspectiva de mayores precios de la energía podría ser que esos contratos finalmente se renegocien a precios más caros que los que podríamos tener en una situación donde el sistema eléctrico estuviera bien adaptado. Y esto solamente para nuestros asociados, que son clientes libres que van desde los 8 megas de potencia conectada en adelante. Pero para clientes libres más pequeños, recordando que los clientes libres pueden ser desde los 500 kilowatts en adelante, que tienen contratos más de corto plazo, la gran mayoría de ellos van a renovar contratos en los próximos años, y cualquier impacto en el precio de la energía
podría traducirse en un mayor costo de suministro para ellos. Y en esto nosotros también queremos destacar, y en este gráfico mostrar, que los precios promedio de los contratos libres se han reducido en los últimos 4 años. Incluso cuando vemos la tendencia desde fines del año pasado, han ido al alza en cuanto a precios promedio, que incluyen energía, potencia, cargos por transmisión, como mencionaba el profesor Verdejo, y cargos por servicios complementarios, cargos por mínimos técnicos. Entonces, lo que hemos estado viendo en los últimos 4 años es que el precio de la energía ha venido a la baja por mayor generación renovable, generación competitiva, y al mismo tiempo se ha ido compensando esa baja con los mayores costos por pago de transmisión, servicios complementarios. Sí, por una descarbonización acelerada tenemos que recurrir a más transmisión, mayor pago por servicios complementarios y aún así mayor pago de energía, vamos a terminar con precios de contrato promedio más altos. Y esto va a afectar la recuperación verde, porque el hidrógeno verde, la electromovilidad, el cambio hacia electrificar consumos que pueden ser renovables, puede estar en riesgo con precios de suministro que no sean competitivos. Podría desacelerar justamente esa recuperación verde que nosotros todos queremos que se desarrolle lo antes posible. El otro efecto complementario es naturalmente que mayor uso de diésel y gas natural naturalmente nos genera mayor vulnerabilidad porque son combustibles que importamos, que su logística es muy compleja respecto a lo que es el carbón hoy en día y que finalmente nos puede hacer que en determinados lugares haya riesgos de falta de suministro en situaciones puntuales, situaciones de sequía, situaciones donde no alcancemos a tener el suministro de esos hidrocarburos. Entonces, en definitiva, nosotros como Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados estamos de acuerdo con prohibir la instalación de nuevas plantas a carbón, pero creemos que respecto a este proyecto de ley hay que revisar la fecha de la prohibición para su operación. Consideramos que la fecha óptima de todas maneras tiene que incluir los impactos no solamente que se dan en el sistema eléctrico nacional. El profesor Verdejo ahí enumeró algunos. Naturalmente que se hace cargo de inercia, de niveles de cortocircuito, y son cosas que hay que abordar, pero también, y hay que poner en la balanza los compromisos ambientales, pero también los impactos laborales y económicos. Y estando de acuerdo de que queremos tener un proceso de decarbonización que creemos puede ser antes del año 2040, como está hoy en día planteado en el acuerdo voluntario, creemos que es muy importante avanzar en los cambios regulatorios que son necesarios para que ello ocurra. Y para eso, nosotros proponemos justamente que haya una mesa público-privada y hay una experiencia histórica en la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria que en algún momento elaboró propuestas para el sector eléctrico y justamente de levantar cuáles son esos cambios regulatorios y técnicos habilitantes para el proceso de descarbonización, tomando en consideración la competitividad y seguridad del sistema. O sea, no solamente nos tenemos que preocupar de construir nuevas centrales, de construir nuevas líneas de transmisión. Tenemos que preocuparnos de cómo vamos a consumir esa energía, que sea a precios competitivos y seguros para que la descarbonización sea completa. Y parte de eso es justamente que los proyectos de generación, de líneas de transmisión, tengan tiempo para construirse en forma adecuada. Malos proyectos los pagamos todos finalmente y son más caros. Por eso también creemos que es urgente de que los proyectos de generación se instalen más cerca de los centros de consumo. Hoy en día no podemos aprovechar los beneficios de la energía renovable porque tenemos estos cuellos de botella en transmisión. Por lo tanto, sería mucho más óptimo esta generación más descentralizada. Y creemos fundamentalmente que la recuperación verde no va a ser factible sin precios de suministro eléctrico que sean competitivos. Y ese es el mensaje que queremos transmitir. Estamos disponibles naturalmente para la comisión en participar en cualquier otra instancia y presentar los antecedentes que muy brevemente hemos resumido en esta instancia. Muchas gracias, señor presidente, y a la comisión. Muy bien, muchas gracias, don Javier. Vamos a dejar entonces con la palabra al otro Javier, don Javier Tapia. Tiene la palabra, don Javier. Muchas gracias y por su intermedio, muchas gracias a la comisión. Yo también voy a compartir una presentación que tengo. Si me dan un segundo aquí. Denme un segundo, por favor, que no sé.
Se me fue la presentación. Aquí sí. No sé si la pueden ver, ¿eh? La voy a poner en más grande. Sí, Ahí se está viendo. Muchas gracias. la vemos, pero no la leemos. Yo por lo menos, está muy chica. Va, a Si ver, la puede agrandar un poco, voy a... estoy mandando la agenda, parece. Va, qué extraño. A ver, déjeme compartir de nuevo, presidente, por favor. No sé qué pasó aquí. Esto suele pasar, siempre hay uno que hace esto, ¿no? No se preocupe, no se preocupe. Ahí sí, se ve, ¿o no? Ahí se ve mejor. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Déjeme primero presentarnos como gremio bien brevemente. Nosotros somos una asociación, a diferencia de Senor, formado hace más o menos un año, un poco más de un año, y agrupamos a las principales empresas transmisoras del país. Agrupamos más o menos al 80% de la transmisión nacional en términos de activos valorizados, más o menos al 60% de toda la transmisión. Están las principales empresas transmisoras del país agrupadas hoy en este gremio, que tiene como fin básicamente aportar a las políticas públicas, y por eso estamos en esta sesión, ¿no? Nosotros somos, bien lo decía el profesor Verdejo, una carretera. Nosotros nos gusta vernos como las venas del sistema. Eso somos básicamente. Cubrimos con el sistema de transmisión básicamente casi un poco más de 3.000 kilómetros desde Arica a Chiloé, con infraestructura que tiene más de 16.000 kilómetros de línea. Nosotros podemos ir de Arica a Japón con las líneas, si tuviéramos un puente de línea que tenemos construido en Chile, entre los asociados nuestros, ¿no? Tenemos casi 100 subestaciones eléctricas, proveemos empleos directos importantes, empleos indirectos de manera mucho más importante, e inversiones anuales bastante relevantes, digamos, en términos del sistema nacional y en términos de la inversión nacional. Básicamente a nosotros nos gusta decir, nosotros conectamos Chile y lo conectamos con energía, ¿no? Somos por eso las venas del sistema. Y desde ese punto de vista, nosotros apoyamos firmemente este proceso de descarbonización, que es básicamente un proceso visto desde el punto de vista de la generación, ¿no? Pero lo apoyamos firmemente, independiente de que tenemos que tener ciertas discusiones respecto de la fecha en que se puede hacer y de cuán factible en esto. Y dentro de este análisis, nosotros estamos convencidos que para que esto sea realidad hay que verlo como un todo. Y la transmisión no puede verse como una cosa separada, como bien lo mostraba el profesor Verdejo. Para que la transición energética, para que la descarbonización sea una realidad, necesitamos transmisión. Sin transmisión no hay descarbonización. Así de simple. Tenemos una pila de energía solar en el norte que necesitamos traerla hacia el sur, digamos, pongámoslo en simple, digamos. Y por lo tanto, para que esto sea una realidad, requerimos pensar en la red en general. Y con ese espíritu nosotros venimos de una forma propositiva a mostrar básicamente tres ajustes bien quirúrgicos que nosotros creemos que deberían hacerse para viabilizar un poco este proceso. ¿Qué es lo que ocurre hoy día con los procesos de transmisión? Nosotros concordamos en esto con el profesor Verdejo. Existen muchos problemas asociados a la construcción, muchos desafíos, digamos, lo mejor asociados a lo que ha sido la construcción y desarrollo de proyectos de transmisión. Los proyectos de transmisión se desarrollan en un periodo largo, los proyectos de generación en un periodo súper corto. Lo que necesitamos es empezar a ajustar estos dos periodos, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos son un ajuste muy quirúrgico para poder desarrollar proyectos urgentes. Existen obras, y les voy a mostrar por qué después, que necesitan hacerse de manera urgente y rápida hoy día, y no existen los procedimientos para ello. Necesitamos un ajuste legal. En segundo término, necesitamos hacer lo que bien decía el profesor Verdejo al principio. Necesitamos disminuir los tiempos de tramitación, que tienen que ver no solo con comunidades, no solo con temas de medio ambiente, también tiene que ver con procedimientos administrativos. Y ahí hay algo legislativo que se puede hacer. Y tercero, algo que ustedes ya saben bastante bien también, necesitamos viabilizar almacenamiento, en general, en todas sus diferentes formas. Estos son nuestros tres puntos, y nuestros 3 puntos son, reitero, básicamente puntos que se pueden solucionar con ajustes relativamente menores, ¿no? Déjeme contarles lo primero. Nosotros tenemos una propuesta de hacer un plan de obras urgentes.
Fíjese que la transmisión es totalmente regulada. Aquí el Estado decide qué obras se hacen, el Estado decide qué es lo que se requiere, y las propuestas son hechas involucrando instituciones estatales. Se hace un informe por distintos organismos, se establece un decreto después, los plazos son legales, se hace una licitación de adjudicación. Solo pasado un par de años, unos 2 años, incluso más, unos 2 o 3 años, recién vienen las empresas. Y recién vienen las empresas no solo a construir, sino que a servidumbre, a negociar servidumbre, a tener sus permisos ambientales, como uno de nuestros pilares como gremio nuevo es mejorar nuestros estándares y subir nuestros estándares de relacionamiento con la comunidad. Nuestra idea es hacer los proyectos con la comunidad. Y todo este proceso dura, eso que decíamos, aproximadamente 7 años de duración. Pero este proceso es insuficiente porque hoy día necesitamos obras rápidas y este proceso no se puede ajustar, porque es legal, a realizar estas obras rápidas que se requieren hoy día. Requeriríamos que la CNE, la Comisión Nacional de Energía, dijera que un proceso es urgente, requeriríamos desarrollar todo este proceso de 3 años, requeriríamos hacerlo igual que siempre, digamos. Las obras urgentes no dan, este proceso no da para esa obra urgente. Nosotros creemos, y en eso proponemos, establecer un procedimiento legal especial que permita rápidamente a los organismos reguladores definir qué obras son urgentes y que se permita su ejecución y su remuneración rápida, ¿ya? Su remuneración adecuada. Un paréntesis, hoy día tenemos un procedimiento de obras urgentes, pero no está hecho como para obras permanentemente urgentes. Estas son obras de largo plazo, son urgentes, pero que van a quedar en el sistema. Lo que necesitamos es un sistema para ello, un sistema especial que nos permita, de nuevo, hacer obras urgentes de manera más o menos rápida, expedita, y se remunera adecuadamente. Segundo, requerimos disminuir tiempos de tramitación. A diferencia de otros segmentos como la generación o la distribución, nosotros recorremos 1000 kilómetros, 500 kilómetros, hoy día la línea nueva 1500 kilómetros, y la regulación actual no se adapta a eso. No hay regulación que esté hecha para un proyecto que requiere negociar con una cantidad bastante grande de municipios, que requiere negociar con una enorme cantidad de comunidades. Tenemos inflexibilidades para mover trazados. Si usted quiere mover una torre un par de centímetros, eso genera todo un sistema institucional que cuesta mucho moverlo, digamos. Y eso es lo que se requiere mejorar. Tenemos poca coordinación entre los servicios, tenemos también tiempos administrativos relativamente largos. Si queremos un sistema de transmisión seguro, robusto, resiliente, efectivamente, pero también rápido, lo que necesitamos es que la regulación se adecue al desarrollo de redes. Y ahí necesitamos algunos cambios legales particulares. Nosotros, y aquí quedamos a la disposición para darle mayores detalles, pero no quiero entrar en esto ahora porque son varios detalles simples, pero proponemos varias reformas menores que nos permitan habilitar de manera más rápida los proyectos. Entonces son reformas, de nuevo, de coordinación entre servicios, de que un servicio no opine algo distinto que un ministerio, de que los servicios entre sí también puedan actuar de mejor manera. Nosotros no queremos un sistema, es ineficiente, es caro, en el cual el Estado, por ejemplo, expropie y luego se construye una línea. Eso es mucho. Pero sí existen sistemas que van un poquito más allá de lo que hay ahora, mejorar el estudio de franja, etc. Hay varios cambios menores que se pueden hacer y que se requieren de nuevo para viabilizar la descarbonización. Y una última cosa es mejorar la regulación del almacenamiento. Aquí, ¿qué es lo importante? Que el almacenamiento tiene distintas funciones dentro del sistema. El almacenamiento debe tener distintas funciones, sirve para distintas cosas y se puede desarrollar de distintas formas por distintos actores. Nosotros lo que queremos es básicamente viabilizar las distintas formas de hacer almacenamiento para los distintos actores. Una habilitación nada más. Y remunerar todas estas funciones de acuerdo al costo que corresponda, ¿no? Eso es lo que se debería hacer. Entonces, en este sentido, nosotros lo que estamos proponiendo en tercer lugar es simplemente mejorar el marco regulatorio del almacenamiento. Este proyecto no puede simplemente decir necesitamos sacar centrales de carbón a cierta fecha. Lo que necesitamos decir es necesitamos sacar centrales de carbón, mejorar las redes, mejorar los procedimientos para que se hagan redes más rápido y mejorar el marco regulatorio del almacenamiento, introduciendo competencia, introduciendo así seguridad en el sistema. Son 3 cositas chicas. Mejorar entonces un plan de obra urgente, algo que nos permita establecer obras urgentes para el corto plazo, porque este corto plazo ya lo estamos pasando, ya estamos medio jugados.
Segundo lugar, mejorar también ese largo plazo, o sea que los proyectos en el largo plazo también se construyan de manera más rápida, con varias reformitas pequeñas. Y tercer lugar, mejorar el almacenamiento. ¿Qué es lo que estamos pidiendo al final? Estamos pidiendo un poco ayuda del Estado. Esto es lo que hemos dicho. Nosotros como sector privado estamos súper dispuestos a colaborar en lo que sea, a desarrollar redes mejores, pero la vía legislativa es una más de esas manifestaciones de apoyo estatal. Y en estas tres cosas muy pequeñas, las cuales yo quedo de nuevo a disposición de ustedes para darles mayores detalles, si lo necesitan, lo que nos interesa hacer básicamente es viabilizar los proyectos de transmisión y, como les decía al principio, y concordando al profesor Verdejo nuevamente, acortar los procedimientos, los proyectos de transmisión, porque sin transmisión no vamos a tener descarbonización. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Javier. Bien, ofrezco la palabra a los colegas si hay algún tipo de comentarios que hacer al respecto. Senadora Allende. En primer lugar, agradecer todas las exposiciones. Cuando hablan ustedes siempre de energía solar, no escuché si están pensando en la solar concentrada, porque tenemos hasta ahora una sola, pero la idea en el futuro supongo es avanzar más, porque eso nos permitiría tener 24 horas y no solamente pensar en las horas de sol. Eso es como lo primero. Lo segundo, yo no sé qué tecnologías de almacenamiento, digamos, existen o cuáles son las que realmente podrían aplicarse de manera más eficiente, que nos ayudaran en el intertanto, que también entiendo que la construcción de energía solar concentrada toma su tiempo y además tiene un costo importante. En el futuro irá bajando, como ha pasado con toda la energía renovable, pero por hoy día la solar concentrada tiene su cierto costo, pero yo supongo que también se prevé aquello. Así que esas son como dos consultas muy rápidas que quería hacer. Y lo tercero, yo no sé si... A ver, yo entiendo las dificultades que tenemos para garantizar el que pueda haber una transmisión, el que pueda haber efectivamente garantías de que al ir descarbonizando o sacando las centrales a carbón no nos vayamos a quedar, digamos, sin un respaldo o no haya mayor riesgo en algún momento de simplemente no contar con lo que aquello se requiere. Pero por otro lado, en todas estas observaciones, que son naturales, porque ustedes están en el mundo eléctrico, digamos, y energético, por eso son sus observaciones, pero es imposible que nosotros no lo miremos esto como un todo. O sea, nosotros no podemos seguir trabajando con centrales a carbón, que serán muy seguras, pero resulta que claramente producen efecto invernadero, y entonces si no lo hacemos la mirada integral completa, nosotros lo que estamos haciendo es de vestir un santo para el otro. O sea, mantenemos la central a carbón o no lo hacemos al ritmo que debiera ser, y todos estamos viendo las consecuencias que tiene para Chile el ser extremadamente vulnerable con el cambio climático. Entonces, no podemos, porque esto va a significar lo que ya sabemos: las sequías prolongadas, los incendios, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de verdad, en la mirada, yo entiendo que ustedes son del sector eléctrico, pero nosotros estamos en la obligación también de ver cómo asumimos compromisos como país y cómo necesitamos avanzar cada vez más en la descarbonización o cada vez más ir eliminando nuestros gases de efecto invernadero. Y eso, claro, naturalmente tiene que estar también presente, porque no se trata solamente de decir, ahora ustedes dicen, con cierta razón, no es llegar y poner una fecha, pero las fechas siempre tienen que son como hitos a los cuales uno logra. O sea, eso es la razón de ser. Nosotros cuando planteamos 2020 en un momento dado, lo hicimos nosotros como una moción parlamentaria. En algún momento se nos dijo que eso era imposible. Nosotros mismos dijimos, bueno, será el 25, y hoy día estamos demostrando que era perfectamente posible. Entonces yo también creo que cuando uno pone una fecha es que está obligando a la institucionalidad a adaptarse, a prepararse, a avanzar y a usar todos los instrumentos que la misma institucionalidad cuenta, o si no, buscar otros, pero que efectivamente tiene que llegar a esos hitos. Entonces tampoco... yo creo que tiene una razón de ser el poner fechas y poner esto, porque nos obliga. Si no, estamos siempre como dándonos vueltas, nos va a faltar aquí, nos va a faltar allá, etcétera, etcétera. Y por último, lo señalaba muy bien la última observación que hacía la Asociación de Transmisores, pero también es válido para la otra presentación. Tienen que mejorar las relaciones con la comunidad. O sea, no es posible, y eso lo hemos tenido problemas.
Polpaico, Cardone, fue también un tremendo problema. Tiene que mejorar la relación con la comunidad, no se puede llegar a imponer. Es importante, digamos, el diálogo, es importante como país y es importante, digamos, que se logre para mayor que requiere un cierto sacrificio. En general, a la gente no le gusta mucho ver las torres de alta tensión pasando, digamos, en sus paisajes o en sus predios, lo que sea, pero también es entendible en la medida que esto se, como digo, se converse y se lleguen a ciertos acuerdos. Eso por ahora. Senador Proens. Sí, Senador Sandoval. sí, muchas gracias, presidente. Por edad. Y por su intermedio, obviamente, saludamos a los expositores. Tengo yo creo que hay un común denominador en que la necesidad de hacer los cambios que sean pertinentes para asegurar las metas en materia de descarbonización, creo que ya eso está fuera de toda discusión. Claro, chocamos en este minuto con respecto a cuándo es el momento propicio. Y aquí me saltan, junto con agradecer la información, me saltan algunas consultas básicamente. El profesor, don señor Verdejo señalaba de que hay una correlación de 1:4 respecto del tema de cambiar la generación a carbón a través de otro tipo de alternativas. Y fundamentalmente, particularmente por energías renovables no convencionales, que requieren otros sistemas de respaldos complementarios en las horas que no tenemos sol o en las horas que no tenemos vientos para la generación eólica. Esa situación obviamente que impone una condición adicional a esta idea de este proyecto de fechas de hasta dónde es factible cumplir con una decisión de esa naturaleza, porque estamos hablando 2025. ¿El proyecto? 25. Eso estamos hablando lo que dura un periodo presidencial. ¿Ya? Estamos hablando de en 4 años más, nosotros debemos impulsar tal nivel de cambio que para satisfacer la voluntad de un proyecto de esta naturaleza, deberían de estar pasando ya muchas cosas desde hace mucho tiempo. Porque nos señalaba, ¿no es cierto?, de que en el proceso de generación hay un periodo de maduración, salvando todos los periodos previos, todos los temas previos de carácter de tramitaciones ambientales, entre 1 y 3 años en la etapa de construcción. Y la transmisión entre 5 y 10 o 15 años, no me acuerdo exactamente la cifra, 5 y 15 años, y eso evidentemente ya nos deja fuera de la calendarización para cumplir la meta de aprobar una ley que termine transformándose al final, que es una intención que, dicho de paso, no la ponemos bajo ningún punto en cuestionamiento en cuanto a la meta, pero sí en cuanto al objeto. O sea, la ley, las normas tienen que ser también no solamente una buena intención, también tienen que ser eficientes y eficaces con el propósito que se quiere perseguir. Por lo tanto, evidentemente, que ni aun cuando nos pusiéramos alerones, ¿no es cierto?, en 5 años más, menos, en 4 años más, no jamás lograríamos una meta romántica en este minuto, ¿no es cierto?, como todos quisiéramos que ojalá no existiera ninguna central a carbón en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y no nos olvidemos que aquí han habido fuertes críticas políticas en su oportunidad y en su momento también, cuando algunos propiciaban precisamente la descarbonización, la provisión de centrales a carbón, y hubo un periodo en el cual se proliferaron estas centrales a carbón de una manera increíble y precisamente en un contexto político totalmente distinto a la línea de gobierno que hoy día está dirigiendo el país. Y prácticamente se carbonizó el país en esas decisiones. Fueron muchas centrales a carbón que además tienen la ventaja, ¿verdad?, que se pueden construir rápidamente y poner rápidamente también en operación. Y eso generó una proliferación de estas centrales que hoy día estamos tratando de desenredar el nudo de la manera más propicia para terminar con este tema de la carbonización que tiene nuestro sistema. El profesor Verdejo señalaba que alrededor del 40% de la generación que hoy día consumimos proviene del carbón. Y bueno, ¿cuánto significa? ¿Cuánto más debemos hacer para reemplazar ese 40%? Por eso me queda esa inquietud. Al 2025, por eso le pregunto, profesor, no sé por qué le digo profesor a don Humberto, ¿eh?
como dice aquí que viene de la Universidad de Santiago, uno dice, bueno, será profesor también perfecto, bueno. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo, qué tanto, o sea, en la práctica, en definitiva, el 2025, por la cifra que es, por la fecha y por los temas que he señalado, es prácticamente imposible lograr una etapa de descarbonización? Y comparto con la senadora Allende respecto de que, más allá de la fecha, creo que hay que fijar un objetivo político de generación de política energética clara, precisa, categórica, y que transitemos en esa dirección. El gobierno manifestó el 2040 como la meta para descarbonizar la matriz de nuestro país. Por eso me surgen ese tipo de dudas. Lo segundo, respecto de Acenor, don Javier Busto, él señalaba una situación que aparece muy alarmista, a propósito, don Javier. Sin inversiones, el costo de la energía se incrementaría en un 90% hacia los usuarios. Y con inversiones, igual aumenta, ¿no es cierto?, un 40%, así lo plantea en un par de transparencias que usted señalaba. Evidentemente que eso tiene efecto. Uno me queda la duda, las cifras del impacto que significa 90% de incremento, o 40%, aquí tengo la presentación, a ver si no la tengo muy... ¿Ah? Si no la tengo muy aquí en la mano, si están las primeras... Pero un segundito, por favor, para no equivocarme en la información, porque me generó mucha inquietud respecto del impacto. Dice, principales resultados del estudio de ENC, si no alcanzaran a llegar las inversiones para reemplazar el carbón al 2025, los precios de la energía aumentarían significativamente más de un 90%. Si alcanzaran a llegar las inversiones, sería de al menos un 40%. O sea, me queda una enorme duda. Yo entiendo que esto tiene impacto, don Javier, ¿ya? Me gustaría que se me aclararan un poquito ese tema respecto de esa apreciación. Y finalmente, para don Javier Tapia, yo creo que efectivamente pareciera ser que aquí, más que estar legislando sobre la fecha, comparto algunas apreciaciones que hace usted, don Javier, que más que estar legislando con una fecha y poniendo una norma legal para decir que el 2000 tanto X terminamos con esto, pareciera ser que en realidad lo que necesitamos nosotros, por lo que usted plantea, es mejor introducir modificaciones legales a los procedimientos de tramitación. O sea, cómo en definitiva viabilizamos en el tiempo, la brevedad posible, los tiempos que sean necesarios, cómo viabilizamos que las normas que hoy día muchas veces chocan precisamente con una realidad, y la senadora Allende señalaba, esta falta a veces de sintonía entre los proyectos y las comunidades. Y yo tengo el ejemplo de Hidroaicén en mi región de Aysén, la región más linda de Chile. Hidroaicén. Y además me gustaría también que se me pronunciaran sobre este particular, porque cuando se desarrolló el proyecto de Hidroaicén, el contexto comunicacional era que si esto no se hacía, el país, en no sé cuántos, pocos tiempos después, si no se hacía, iba a haber una crisis de generación brutal y que el país iba a entrar en un lockout. ¿Cómo se llama, Rafael? ¿Ah? Blackout. Iba a entrar en un blackout y que por lo tanto esto era prácticamente sí o sí. Bueno, al final no se hizo Hidroaicén. Y curiosamente la energía en el último tiempo los costos de la energía han ido más bajando que subiendo. No será, yo creo que evidentemente hay que cómo compatibilizamos este tema. Y a propósito, entro en el detalle que señalaba, porque además de la parte de la generación, el mayor impacto que tenía también el proyecto era en la transmisión. Porque tenemos el mismo problema con la energía solar. En el norte nos decía hace un tiempo atrás en una comisión que había capacidad para generar 300.000 megawatts basados en la energía solar. Pero está a 1000 y tantos kilómetros de la zona central. ¿Cómo lo hacemos para atraer a los centros de consumo? Ustedes decían que ojalá estas centrales deberían estar cerca de los consumidores, pero la energía la tenemos en el norte. O tenemos la mareomotriz, que es una tecnología todavía poco desarrollada, o la eólica, ¿no es cierto?, que en todo el país prácticamente se está generando alguna situación. Y lo último, presidente, que me queda aquí, me da la impresión por lo que se plantea es que es necesario
si queremos resolver los temas, porque todos queremos energías limpias, todos queremos descarbonizar, todos queremos energía barata, sabemos que la energía es fundamental para el motor del país, necesitamos evidentemente, aparentemente, y usted, don Javier, decía al final, bueno, estamos disponibles, yo creo que probablemente habría que analizar qué cosas hay que viabilizar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legislativo, para hacer de que la urgente necesidad que tenemos de contar con un sistema eléctrico eficiente. Yo, desgraciadamente, incluso la zona austral ni siquiera está en el SIC, ¿ya? Tenemos sistema autónomo y tenemos problemas con la ley de los sistemas medianos, que el Ministerio de Energía todavía no se ha atrevido, a pesar de los compromisos, y entiendo que nos están mirando, espero, ¿no es cierto? Porque el ministro se comprometió a introducir, ¿no es cierto?, ya el año pasado la modificación a la ley de los sistemas medianos que nos tiene pagando altos costos, en fin. Y quería precisamente señalarle la última cosa. Hay una gran inestabilidad hoy día con respecto a los suministros del agua, ¿cómo se llama?, los déficits hídricos, el cambio climático, la inseguridad en materia de abastecimiento. Siempre me acuerdo de los convenios que se hicieron con Argentina y que al final le terminaron cortando el suministro. Todos tratamos de buscar seguridad. Pero existe posibilidad, y esta es una opinión general, existe posibilidad de algún sistema de interconexión más allá, porque no sé, si tenemos, se hablaba la otra vez de que Bolivia estaba sobre un manto de una gran riqueza carbonífera, pero un presidente dijo ni una molécula de gas, ¿no es cierto?, se lo mandaríamos a Chile. Entonces, ¿en qué minuto también podemos superar los problemas políticos y pensar en una interconexión de otra naturaleza? ¿Y por qué le cuento esto? Porque hay un proyecto, ¿cómo se llama este que se hizo en Argentina, que se descubrió un yacimiento muy grande, Vaca Muerta, pero todos esos proyectos, si se miran de una mirada más global, más allá de la frontera, probablemente para el país que tiene el recurso puede ser una gran oportunidad, y para los que no lo tenemos, pudiéramos ser también una gran oportunidad para ellos. Entonces, ¿cómo, hasta dónde es posible también este tema de la interconexión más continental, no tan ambicioso, pero habrá alguna posibilidad de explorar ahí algunas cosas? Muchas gracias, presidente. Gracias. Senador Pons. Gracias, presidente. Le damos la palabra a los invitados y vamos cerrando la sesión. Ok. Agradecer la exposición de nuestros invitados, y creo que hay dos conclusiones que todas las sabemos, que aquí en todo lo que significa energía renovable tenemos un problema de conducción, que son las líneas de transmisión, y también de almacenamiento. Ante eso, también tenemos otra problemática que se va dando en estas nuevas líneas que se puedan construir. Polpaico costó alrededor de $1.000 millones, poco más, poco menos. Hoy día una línea parecida a esa va a costar alrededor de 2.000 por el mayor costo de los materiales, el mayor costo del cable de aluminio que se usa para esta transmisión. Y resulta que todo eso hoy, presidente, recae que sean pagados por los usuarios, ya sean industriales como las casas domiciliarias. En el pasado esto era 80-20, pagaba 80% los domiciliarios y 80% quienes la producían. Y eso obviamente nos va a crear lo que planteaba recién uno de los expositores, la alza de tarifa. Hoy en la boleta, el 17% de la boleta significa lo que pagamos nosotros por la construcción de las líneas. Por lo tanto, no creo que hoy día la ciudadanía esté dispuesta a pagar más de eso por una nueva línea que se vaya a construir, y ahí también le dejo la tarea que no nos expusieron de buscar una forma adecuada en la cual no siga repercutiendo la tarifa ni en la parte productiva ni en la parte de las casas domiciliarias. Nos hablaba justamente, la problemática nuestra es la misma que tiene California, que ellos se fijaron un año al 2045 para poder solucionar los temas de transmisión y almacenamiento. Yo creo que nuestro país tiene que abordar eso, y quizás una de las consultas que quisiera hacer hoy día, porque uno ve muchos paneles solares, al menos en mi región, y a lo mejor la energía hay que construirla o transmitirla, llevarla a otro lugar y construir en un lugar más cercano a las poblaciones este almacenamiento, y no necesariamente donde están instaladas en la medida que se pueda. Estoy hablando de la ignorancia del tema, pero si la podemos, como son líneas bidireccionales, a lo mejor habría que llevarla a algún lado, generar ahí y de ahí distribuir al resto de Chile, porque hacer una en cada una de ellas puede tener un costo mucho más alto y quizás no podamos hacerlo.
Nuestro país tiene al menos 7 sistemas de energía, siendo los más caros, los que están en funcionamiento permanente o los más contaminantes. Y sin embargo, nuestras energías renovables muchas veces se queman, no se usan por darle cabida a algunas de estas. Y eso es algo que va en contra un poco de lo que nosotros hemos predicado de descarbonizar Chile. Y hacer eso es algo que es perentorio de poder darle más espacio. Y para eso hay que invertir a lo mejor en temas de almacenamiento. La información que yo mantengo, y ojalá me la puedan despejar ahora ellos, es que estas baterías de litio no tienen una durabilidad más allá de 5 años, y por lo tanto ahí hay un desecho que deberán ver cómo vamos a resolver o investigar para buscar la mejor batería posible que puedan ocupar o almacenar esta energía. Si fuera así 5 años es lamentable, porque el desecho de todo esto es casi más contaminante que el propio carbón. ¿Y dónde lo vamos a depositar? Que otra interrogante. Yo vuelvo a insistir en algo. Nosotros en las inversiones futuras de las líneas que se va a hacer, no podemos seguir cargando el 100% del costo a los usuarios. Yo creo que aquí hay que buscar una fórmula, y esa fórmula nos va a permitir a lo mejor sopesar esta mayor inversión, este mayor costo de la energía que ya ha ido subiendo, porque no es un tema de que tengamos que esperar, porque ya se nota, y de esa manera poder hacer lo que nosotros necesitemos. Yo me quedo con un principio básico, que es lo que buscamos todos, que la descarbonización es algo que el país necesita y que debiéramos seguir trabajando en esa materia, pero colocando sobre la mesa todos los pros y contras que tiene esto, con la finalidad que el beneficio sea del país y los mayores costos no caigan sobre la población. Si estamos en eso, obviamente es importante, presidente, seguir trabajando en aquello y buscar la mejor salida para que la industria o quien corresponda pueda licitar lo más luego posible algunas líneas, de esa manera ir sacando este cuello de botella que tenemos el día de hoy en el país, que tenemos energía, pues no tenemos cómo transportarla y menos guardarla. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor presidente, si me permite tomar la palabra. Presidente. Bien. Primero, muchas gracias por las preguntas. En general, los 3 senadores comentaron varias cosas en común. Desde el punto de vista de la solución, efectivamente debe ser estructural. No es solamente sacar el carbón y reemplazarlo por energía renovable. Tiene que ser fortalecida la transmisión y el sistema de almacenamiento distribuido, no concentrado. Porque al ser distribuido permite que podamos pedalear la bicicleta de diferentes puntos del sistema eléctrico. En segundo lugar, el problema de la construcción de líneas, y esto es una visión personal, puede que la Asociación de Transmisores no coincida conmigo, eso es el rechazo que tiene la ciudadanía a los proyectos eléctricos. Entonces, el principal problema que va a tener la línea Quimarlo-Aguirre va a ser el rechazo a las comunidades, y eso ya ocurrió con Cardona-Espolpaico. Entonces, como una medida inicial para poder destrabar el proceso de descarbonización, hay que reponer el estudio de franja, porque el estudio de franja, de acuerdo a está establecido en la ley de transmisión, permitía abordar los problemas económicos, sociales, la evolución social, etc. Entonces, para poder destrabar ese problema, hay que reponer el estudio de franja. Adicionalmente, esta mirada estructural tiene que buscar destrabar también aspectos administrativos. Efectivamente puede ser por parte del Ejecutivo y en este caso la labor que ustedes ejercen como parlamentarios, pero indudablemente la sociedad va a ser la que va a estar demandando permanentemente este tipo de problemas. Entonces, si se deja fuera, evidentemente vamos a tener estos problemas que se van a repetir con el tiempo. Respecto a las capacidades de esta relación 1:4, es verdad, es cierto como lo menciona el senador, efectivamente para reemplazar una unidad de carbón necesitamos 4 unidades de ERNC, ya sea de solo viento, porque efectivamente no tenemos la disponibilidad las 24 horas del día. ¿Qué alternativa tenemos? Si uno mira la operación del sistema eléctrico actual, las centrales diésel están funcionando las 24 horas del día, y eso significa que no tenemos con qué más generar.
Afortunadamente, en la última lluvia de agosto-septiembre, llovió un poquito más y no se tuvo que echar a andar las centrales a carbón que salieron en el plan de retiro inicial, que están en este esquema de reserva estratégica. Llovió un poquito y con el petróleo que había se logró hacer funcionar el sistema sin tener que echar a andar nuevamente las centrales a carbón. Entonces, si no queremos usar carbón y no queremos usar diésel, la alternativa es el gas natural. Por los elementos que comenté al inicio, por el tema de la bicicleta, agua no tenemos y la única tecnología que nos va a permitir pedalear es el gas natural. Entonces, en ese sentido, hay que fortalecer la construcción o ampliación de los terminales a gas natural, porque de una otra manera fueron los que nos permitieron salir de la crisis de generación que hubo hace unos años atrás, sobre todo cuando estaba la polémica de los proyectos de Hidroaicén. Entonces, el gas natural es sí o sí un recurso de transición para la descarbonización al 100%. Desafortunadamente, por la estructura de nuestro sistema, nosotros no podemos operar con una red que no tenga centrales térmicas, a no ser de que tuviésemos mucha agua, pero como no tenemos agua, tenemos que acostumbrarnos, o tenemos que adaptarnos, mejor dicho, a la realidad que hay. De tal manera que fortalecer el gas natural, fortalecer la construcción de las líneas de transmisión y los sistemas de almacenamiento nos van a dar la mirada completa para avanzar efectivamente una descarbonización robusta y que le dé seguridad de suministro a las personas, porque los precios para los clientes regulados no se van a mover, porque están en términos de contrato de suministro, y probablemente Javier después va a aclarar el tema de los costos que él indicó en su presentación. Pero lo que sí está en tela de juicio es la calidad, es la seguridad de suministro que tenemos en este momento. Recuerden que estamos en un periodo donde hay decreto preventivo de racionamiento, que si llega a ocurrir una falta de agua para el próximo otoño o invierno, sí efectivamente vamos a tener que avanzar en un tema de racionamiento, puesto que no tenemos con qué más abastecer la demanda. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál de los Javieres va a hablar primero? Si me permite, señor Don presidente. Javier Busto. Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, por su intermedio responder algunas de las consultas y complementar un poco lo que fue la presentación. Efectivamente, el alto impacto que hemos encontrado en los estudios tiene que ver principalmente por el reemplazo de carbón por mayor uso de petróleo diésel y GNL. Si ustedes ven lo que han sido los mayores precios de GNL y diésel en los últimos meses, uno puede ver de que son precios muy fluctuantes y que efectivamente pueden ser mucho mayores a lo que estábamos acostumbrados. Ahora bien, este mayor uso de GNL y de diésel en reemplazo del carbón al 2025 justamente nos desviaría de esta trayectoria que estábamos empezando a ver de reducción de precios de energía. Y aquí estoy hablando solamente de energía, no de la cuenta total de suministro eléctrico. Lo que nosotros estamos diciendo es que habría un aumento de los costos de energía, que típicamente se habla de los costos marginales de la energía. Entonces, estando viendo precios promedios de costo de la energía que podían ir por debajo de los $30 por megawatt hora, veríamos aumentos de llegar a lo menos a $40 por megawatt hora. O eso en caso de que naturalmente hubieran inversiones que llegaran a tiempo a reemplazar buena parte de este carbón. No esperamos de que no se hagan inversiones, nosotros esperamos que efectivamente se lleguen a invertir en nuevas centrales eólicas, nuevas centrales solares, que son las que pueden entrar de aquí al 2025. Naturalmente, y esto también lo han dicho la Asociación de Energías Renovables, las centrales CCP, que podrían ser un muy buen complemento de concentración solar de potencia, toman más tiempo en su construcción, toman aproximadamente 5 años. Por lo tanto, no alcanzarían a llegar a este proceso de descarbonización del 2025. Y esto es algo similar a lo que le sucede no solamente a Chile, sino a otros países. En la discusión de la COP25 se está mostrando que la estrategia del Reino Unido de descarbonizar se basa en energía eólica más nuclear. O sea, energía que es más variable y otra más de lo que se conoce tradicionalmente como base. Nosotros no vamos a estar desarrollando energía nuclear, pero energía CCP naturalmente tarda tiempo en llegar. Nosotros no creemos que nuestras proyecciones estén desfasadas, o las proyecciones que ha mostrado la consultora NC en el estudio que nosotros encargamos.
Porque si ustedes se fijan en las licitaciones de suministro de eléctrico para clientes regulados que se abrieron en este año, hace pocos meses atrás, llegaron ofertas entre 20 y 30 dólares por megawatt hora, que son justamente la oferta que uno esperaría de un sistema que está bien ajustado y avanza en energía renovable. Pero si efectivamente aceleramos la descarbonización a niveles que el sistema esté muy estrecho y tengamos que usar mucho GNL y mucho petróleo diésel, vamos a ver incrementos de precios de energía y nuevas ofertas de contratos de suministro, tanto para clientes libres y regulados, van a llegar a precios más caros. Van a llegar a precios que nosotros esperaríamos que puedan ser incrementados hasta un 40% como estábamos mostrando ahí. A eso, precio de la energía, hay que sumarle el costo de la transmisión, el pago de la potencia, el pago por servicios complementarios. Todo eso es la cuenta final que pagamos los clientes finales, tanto libres como regulados. Y por eso es que es importante que si está bajando el precio de la energía, ojalá esto no se compense con o subas por otro lado, o peor aún, si el precio de la energía no baja como venía bajando o empieza a subir nuevamente a niveles que no veíamos hace un par de años, entonces estas cuentas finalmente van a aumentar por mayores costos de energía, mayores cargos por transmisión para construir más líneas de transmisión, mayores pagos por servicios complementarios, porque va a ser necesario mayor provisión de esos servicios complementarios, algunos de los que hablaba el profesor Verdejo. Entonces, por eso es que nosotros ponemos sobre la mesa este análisis, porque esto tiene un efecto, o podría tener un efecto justamente en lo que va a costar la energía para Chile del 2026 al 2030, donde se van a renovar contratos para clientes libres, pero también van a haber licitaciones para clientes regulados, y de acuerdo a las proyecciones que tiene la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, a todos los clientes, precios esperados de energía más caros le pueden terminar afectando los contratos que se firmen. Y eso nosotros creemos que es fundamental, porque si estamos empezando un proceso de descarbonización no solamente en el consumo eléctrico, sino en el transporte, con electromovilidad, con hidrógeno y demás, necesitamos precios de energía renovable competitivos. Ahora bien, el otro punto que hacía el senador respecto de los costos de la transmisión, nosotros creemos que efectivamente es necesario avanzar en proyectos de generación más cerca de los centros de consumo, porque sabemos que vamos a necesitar también líneas de transmisión para llegar al norte, al sur, para aprovechar los grandes potenciales que tenemos como país. Pero también es necesario aprovechar más las zonas cerca de los centros de consumo, porque eso nos da más seguridad, más resiliencia y menores costos de transmisión. Para eso nosotros sí creemos que al menos una parte del costo de la transmisión debería ser asumida por la generación. No estamos diciendo que haya que volver a la misma ley 80-20 que había en su momento, pero efectivamente una parte debería de poder verlo como señal de localización. ¿Por qué razón? Porque hoy en día la generación no ve el costo de la transmisión y efectivamente se ubica donde mejor le conviene, pero no necesariamente es lo mejor para el sistema. Y hoy en día estamos viendo de que los 6.000 megas en construcción, solamente un 15% está en zonas donde no hay problemas de desacople en transmisión. Entonces se siguen construyendo proyectos donde no va a poder aprovecharse todo su potencial. Entonces, eso es algo que nosotros creemos que es importante, que naturalmente es parte de lo que proponemos se discuta y haya un trabajo de los cambios regulatorios. Estamos de acuerdo con que hay que sacar el carbón, más allá de la fecha, ¿qué cambios regulatorios hacemos para acelerar eso? Porque podemos poner la fecha y esperar que eso ocurra sin hacer ningún cambio regulatorio importante, y ahí vamos a fracasar. Por lo tanto, ¿qué cambios tenemos que sentarnos a hacer? Algunos como los que proponía la Asociación de Transmisoras, para que justamente podamos hacer esta descarbonización de la manera correcta, competitiva, eficiente y segura para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dejar la palabra a don Javier Tapia, lo más conciso porque tenemos que ir a otras comisiones. Don Javier, perdone que le corte un poco el tiempo. Tiene la palabra. No hay problema, presidente. Y yo solo bien breve. Nosotros tenemos un partido bien jugado ahora. Yo estoy de acuerdo con la senadora. Efectivamente, el 2040 es probablemente una fecha muy, muy allá, digamos. Y si tenemos un partido jugado ahora con estos proyectos que son bien de largo plazo, lo que tenemos es viabilizar las obras necesarias para que este partido lo ganemos, digamos. Y en esa línea va lo de nuestras obras urgentes, digamos. Nosotros necesitamos viabilizar obras de la red
que se tienen que construir y empezar a construir hoy día y remunerar de la manera adecuada. Obviamente para la señal adecuada a la transmisión. Lo que necesitamos es viabilizar eso y eso no existe hoy día. Y eso se puede hacer con cambios legales relativamente simples, eso es lo que quiero repetir. Nosotros estamos súper dispuestos a trabajar en pro de esto y a trabajar con las comunidades. Efectivamente hemos aprendido mucho de procesos pasados y efectivamente nuestro norte es trabajar hoy día respondiendo a las expectativas ciudadanas en ese sentido. Pero también necesitamos la correspondiente otra parte, digamos, de ayuda para que en adelante nosotros podamos, de nuevo, desarrollar estas obras tan requeridas para que podamos tener el proceso de descarbonización exitoso. A eso necesitamos simplemente destrabar algunas cosas en términos procedimentales, destrabar algunas cosas que están hoy día no funcionando muy bien. No es simplemente una participación nuestra, digamos, en ese sentido. No es simplemente atraso por culpa de la empresa. Es también un poco de ayuda del otro lado lo que estamos pidiendo para estos efectos. Muy bien, muchísimas gracias. Rafael, ¿te quería decir algo, no? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a los invitados. Por favor, manden la...